quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Muy bien, vamos a la carta de Romanos capítulo 10 en esta mañana. Veremos varios versículos, algo de 15 o 20 versículos veremos en esta mañana en distintas porciones del Nuevo Testamento, y que tiene que ver con esto que veníamos hablando de predicar el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 10, versículo 8 en adelante vamos a estar viendo. De alguna manera sigue el hilo de lo que hace unos días, 15 días atrás, estábamos predicando, que la obra del Señor Jesucristo es para todo hombre, para toda mujer, de todas las generaciones sobre la faz de la tierra. Entonces, este mensaje sigue ese hilo de lo que habíamos predicado hace 15 días atrás, un domingo de 15 días atrás. Por eso dice en este versículo 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Esa es la esencia del Evangelio, de la predicación que todos nosotros tenemos que compartir con otras personas. Es la palabra que llegó a nuestras vidas, nos impactó y nos rendimos ante la soberanía del Señor. Habla de que tenemos que creer, ¿no es cierto?, en el corazón, pero tenemos que confesar con nuestra boca. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces esa es la demanda que llevamos, la prédica que llevamos a las personas que tienen que reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el Emmanuel, el Dios en medio de nosotros, es el que hizo esta obra maravillosa, irreemplazable, en la cruz del Calvario, y que por el poder del Espíritu Santo salió de esa tumba, y por lo tanto lo mismo que Él vivió y experimentó, usted y yo viviremos y experimentaremos. Él es la primicia, dice la Escritura, en todo, y qué bueno que Él vino para abrir ese camino, para que usted y yo tengamos comunión con Dios, para que usted y yo volvamos a tener relación con Dios, porque vivíamos alejados de Dios, todos. Nadie puede decir, bueno, yo desde el primer día cuando nací, no. Dice la Escritura que todos habíamos pecado y todos necesitábamos reconciliarnos para con Dios. Eso dice la palabra. Versículo 11, dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el Perú, en América, en Europa, en Medio Oriente, en la India, en la China, en el África, en el lugar a donde una persona esté y sea impactado por la palabra del Señor, entonces el Señor no le avergonzará. El que creyere en Él no será avergonzado, y el mundo tampoco le podrá avergonzar, dice la Escritura. Y aclara, deja muy claro, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, ¿no? Está hablando los judíos, bueno, era aquel pueblo que ya venía en una comunión con Dios desde hacía muchos años, pero al hablar de griego habla de todos los otros que no eran judíos. Ahí estamos involucrados nosotros también. Qué bueno es que esta obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario es para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a entrar en la demanda de la Escritura que trae sobre nuestras vidas. Versículo 14, que hay todo el 14 y el 15, va a hacer preguntas Pablo en esta carta que tienen su respuesta natural cada una de estas preguntas. Y dice la Escritura de esta manera, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿No? A veces las personas dicen, bueno, clama a Dios, pide a Dios, pero
si no ha creído todavía, no puede tener una relación con el Señor profunda, no puede tener un acceso a la presencia del Señor. Entonces Pablo a los romanos, a los que reciben esta carta en Roma, lo está haciendo reflexionar, y que nos quiere hacer reflexionar a nosotros también, de que hay una corresponsabilidad con nosotros. Dios ha hecho una obra maravillosa para con la humanidad, pero esa obra tiene que llegar de la mano, de la boca, de los pies de cada uno de nosotros, que somos parte de la Iglesia del Señor en cualquier generación. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, le pregunta. Y le vuelve a insistir, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Quiere decir que si no hay, las personas no oyeron, no pueden tener relación con Dios, no pueden tener comunión con Dios, no pueden tener acceso a los beneficios, al perdón maravilloso de Dios que de repente usted y yo ya hemos disfrutado. Las personas necesitan que alguien vaya, les hable, les predique, les comparta de las buenas nuevas del Señor. Por eso ahora dice en la última expresión del 14, ¿y cómo irán sin haber quien les predique?, ¿no? Entonces, de ahí está, ese podría ser el título de esta meditación. ¿Cómo creerán?, ¿no? ¿Cómo creerán las personas en la China, en la India, en el África, en medio de tanta necesidad que hay en el mundo? A grandes rasgos tenemos 7.000 millones de personas en el mundo. De esas 7.000 millones de personas, un 30% son cristianos. Entre ellos hay nominales cuando uno dice que es cristiano, pero no tiene una comunión con Dios, ¿no es cierto?, a través de Jesucristo. Los que han nacido de nuevo, los que han tenido acceso a esta relación, son más o menos el 10% de la población mundial. Y después tenemos que están dentro de ese 30% que decimos que se pueden, que son reconocidos como cristianos. Hay un 30% que está influenciado por el cristianismo. Han escuchado el cristianismo, tienen acceso, podrían, ¿no es cierto?, acceder a una iglesia, acceder a la predicación de la palabra. De repente ya escucharon la palabra muchas veces, de repente ya le han regalado un Nuevo Testamento. Hay un 30% de la población, pero hay un 30% de la población, que son más de 2.000 millones de personas en el mundo, que nunca han escuchado de Jesucristo, que nadie le habló de Jesucristo, que no tienen ninguna posibilidad de tener un acceso a un Nuevo Testamento, a una escritura, a una predicación, a un mensaje, a un programa de evangelización. Y esa es nuestra responsabilidad. 2.000 millones de personas en el mundo. Es mucha gente si lo comparamos con los 30 millones que tenemos solo en Perú. Cuando hablamos de la China o la India, ellos tienen cada uno de esos países 1.200 millones de personas a grandes rasgos. Quiere decir que son 40 Perú, ¿no? 40, hay como amontonar en un solo país, 40 Perú en un solo lugar, a donde el cristianismo es menos del 1, 2, 3%. Quiere decir que hay mucho por hacer. Justamente ahí encaja este pasaje, dice, ¿cómo pueden haber creído? No pueden creer, ¿no? Si no han oído todavía, nadie ha llegado a ello, ¿no? ¿Cómo podrán invocar si todavía no han creído? Y uno puede quedarse tranquilo en nuestras reuniones semana a semana, y qué bien que hemos sido salvos, hemos sido alcanzados por la gracia maravillosa del Señor, pero nos tenemos que entender que tenemos que tener compasión por un mundo que se pierde, porque ellos tienen el mismo derecho que nosotros. La obra de Cristo ha sido hecha para ellos, y es necesario que no solo algunos, todos nos involucremos en la gran comisión, dejando claro que no todos serán misioneros, solo son misioneros los que son enviados, pero hay mucha tarea para hacer aquí en nuestra ciudad, hay mucha tarea para hacer aquí en nuestra nación, y por supuesto mucha tarea para hacer en el mundo, que es parte de nuestro lema, ¿no? Sembrar la preciosa semilla aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación y en nuestro mundo. No es solo un lema, no es solo una palabra bonita para tener aquí en la plataforma. No tendría ningún sentido esto si nosotros no pondríamos por obra la palabra, si no estaríamos involucrados. Traería juicio sobre nosotros mismos. Por eso vamos a ir viendo, para poder cumplir con esto,
tenemos otro lema que utilizamos en las misiones en Iberoamérica, y hablamos que las misiones se hacen con los pies de los que van, las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y las congregaciones que envían, porque hace falta que haya congregaciones involucradas en esto. La idea de Dios es que toda congregación esté involucrada y todo hijo de Dios tenga algo que ver con la gran comisión. Vamos a hablar de los pies. Cuando hablamos de los pies, estamos hablando de los obreros que van a ir más allá de nuestra cultura. Uno no es misionero mientras se queda acá en la ciudad. Nosotros tenemos varios anexos a los alrededores de esta ciudad y eso no es obra misionera. Eso es parte del evangelismo, de la predicación natural de la iglesia en el contexto donde estamos y mucha actividad que hacemos acá. Pero cuando vamos más allá de nuestra cultura, un misionero tiene que romper algunas barreras, que son 3 en total, pero por lo menos lo cultural. Después hay un idioma, una barrera geográfica, quiere decir que vamos a ir más allá de nosotros, y hay una barrera idiomática. Uno puede ser misionero acá en el Perú. Tenemos 60 familias lingüísticas en nuestra nación, a donde la mayor parte de ellas están en la selva, no tienen todavía una iglesia hoy, ¿no es cierto?, con liderazgo que sea su misma gente. No hay una iglesia establecida con capacidad de impactar en ese lugar. De repente algunos los visitan de vez en cuando y es parte de nuestra responsabilidad. Por eso nos vamos a reunir, ¿no es cierto?, en esa triple frontera para poder hablar de la realidad de las comunidades nativas y qué vamos a hacer en los próximos 3, 5 y 10 años para poder seguir implantando, estableciendo obras en nuestras comunidades nativas. Es nuestra responsabilidad. Entonces hace falta que la iglesia tenga la visión mucho más allá de donde la tiene y que los miembros de la iglesia se involucren. Es mucho más fácil responder a un llamado si uno tiene que ir a una comunidad nativa o de los países vecinos que de repente ir a Medio Oriente, que de repente ir a la China, de repente ir a la India. Claro, hace falta obediencia tanto para una cosa como para lo otro. Hace falta obediencia para que usted predique la palabra de Dios aquí en nuestra ciudad, que es necesario hacerlo, es una demanda de parte de Dios. Usted y yo tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, y no es que cuando de repente está bien, la iglesia tiene varios programas y podemos decir, bueno, usted se puede agregar a los grupos que van a los hospitales, usted se puede agregar a los grupos que van a la cárcel, usted se puede agregar a los grupos que hacen evangelismo el domingo a la tarde, usted se puede agregar con los jóvenes el trabajo que hace Radical evangelizando en la plaza, en los colectivos y en un montón de lugares. Pero además de todo eso, usted y yo podemos predicar, hoy deberíamos predicar todos los días de nuestra vida en el lugar donde nos encontramos, sin mucho esfuerzo, a donde trabajamos, a donde estudiamos, a donde caminamos en el día a día. Cada vez que uno sube a un taxi tiene una oportunidad de hablar con él, cada vez que usted está hablando en el mercado con el carnicero, el panadero, el verdulero, el frutero, bueno, con todo se puede hablar del evangelio. Entonces se puede y se debe, ¿no? Porque es la gran comisión, es algo comisionado por Dios a su pueblo, a su iglesia. Como enseñamos en los institutos bíblicos y demás, eso se transformó en una gran omisión. Es la omisión de la iglesia. Lo tomó como algo opcional, lo tomó que de repente es la tarea de los evangelistas, de repente es la tarea de algún grupo de la iglesia, pero es la tarea personal tuya, mía, de todos. Nadie puede decir, yo no tengo nada que ver con esto, porque cuando el Señor Jesucristo dejó la demanda, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, es para todos nosotros, ¿no? Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Todos tienen, ¿no es cierto?, esta demanda, y entonces en medio de esa gran demanda global que todos tenemos de evangelizar, de compartir el evangelio, que es sencillo lo que leímos en los primeros versículos que leímos en este capítulo 8 de la carta a los romanos, pero hay otros que el Señor los llamará más allá de nosotros. Los pies está hablando de obreros transculturales. De repente es transcultural ir a alguien que nació, creció, ¿no es cierto?, aquí en la costa, ir a la Jalca, ¿no? Ir en la montaña, ir a trabajar con los quechua, ir a trabajar con los aymara, ¿no? Eso es transcultural. Eso no está muy lejos
está aquí, algunas horas nomás desde la costa, en cualquier lugar de la costa, en pocas horas puede llegar a una cultura andina, a donde es radicalmente diferente a nosotros, y a donde sí eso es una tarea misionera. Y Dios los puede llamar. Muchos de ustedes vienen de esas comunidades, muchos de ustedes nacieron en algún lugar de nuestra serranía, y es la persona más indicada para volver a su pueblo y hablarle a los suyos del Evangelio, hablarle que usted, pues, el Evangelio ha resplandecido sobre su vida, y que el yugo del pecado, la condenación del pecado, fue quitado por el amor y la misericordia de Dios. Usted tiene el mensaje. Dice, ese mensaje que usted, eso que creyó en su corazón, usted lo tiene para confesar y llevar a otros. No solamente primero, claro, en primera instancia es para que podamos nosotros nacer de nuevo y ser hijos de Dios y ser reconocidos como cristianos. Quiere decir que usted puede llegar a esos lados. Aquí tenemos muchas personas que han nacido en la selva, ¿no? En comunidades de la selva. Bueno, puede hacerse un programa, ¿no? Viajar una vez al mes, viajar una vez cada 3 meses, ¿no? Y empezar a llevarle la palabra a esa gente que le conoce, que le acepta, que usted tiene libre acceso para ingresar a ellos. De repente no necesita hacer una campaña, nada por el estilo, solamente ir, visitarle de casa en casa, de pariente en pariente, ¿no? Va y le comparte la palabra, y de paso come alguna comida de esas que usted está extrañando, ¿no? Claro, alguna de esas comidas, ¿no? De la selva, ¿no? Su piraña, ¿no? Su anticucho de suri, ¿no? Su huevito de tortuga, ¿no? Su lagarto a la parrilla, ¿no? Bueno, de todo eso yo he comido, así que usted puede comer también, ¿no? Un puñadito de hormigas, ¿no? De entrada antes del almuerzo, ¿no? Todo eso es bueno, ¿sabe? Entonces, es de aquí, así que hay que comerlo, ¿no? El Perú no solo es papa a la huancaína y cabrito a la norteña, ¿no? Entonces es mucho más que eso. Entonces, es una responsabilidad. Estamos agradecidos a Dios que tenemos 3 misioneras involucradas en las misiones transculturales, como la hermana Flor, como Rosario y como Natalie. Estamos agradecidos. Pero por el tamaño de iglesia que somos, ya deberíamos tener 10 hermanos en el campo. Ya deberíamos tener 10 hermanos, no preparándose, ya los tendríamos que tener en el campo. Sea en algún país de Latinoamérica, en alguna comunidad nativa del Perú o en alguna otra nación, en el contexto de las naciones. Porque por la cantidad de miembros tendríamos que ya estar ahí. Estamos agradecidos que tenemos 30 personas con llamado misioneros, pero están envejeciendo en el GPM, ¿no? Que es el grupo potencial misionero. Ese grupo no es para estar toda la vida ahí y decir, bueno, yo soy del GPM, ¿no? El grupo potencial misionero. Ese es solo un lugar para pasar un tiempo y luego hay que salir, ¿no? No hay otra. Entonces, y claro que Dios no solamente ha llamado a esta iglesia a esas 30 personas. Hay muchos más que tienen llamado en medio de la congregación que no se animan a confesarlo, a decirlo, ¿no? Algunos desde el púlpito han terminado de proclamarlo esta mañana, ¿no? Habló en plural, no se involucró, ¿no? En la cosa, ¿no? Ese es el punto, llegar al punto de decir, está bien, no sabemos cuándo, nadie, cuando viene el llamado del Señor sobre nuestra vida, usted no sabe cuándo le va a tocar. Pero lo mejor, el consejo, es no pelear con Dios. Señor, aquí estoy, ¿no? Estoy dispuesto. Por eso, en Isaías, hablando de esto, vamos a ir a Isaías 6:8, en el Antiguo Testamento, el único versículo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Capítulo 6 de Isaías, es el capítulo de la misión y llamamiento de Isaías. Y dice de esta manera la Escritura: después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, la verdad que esa es la actitud que hay que tener, ¿no? Cuando uno siente el llamado del Señor, inmediatamente se tiene que alinear. No es para mañana, usted no se va a ir mañana. Si Dios le habló, va a pasar un tiempo. Hay un proceso para prepararlo, para capacitarlo, para instruirlo. No lo enviamos al otro día, no sería bueno.
todos los que estamos en el campo misionero, yo tengo unos 25 años en el campo misionero, es un proceso. Tuve 5 años en la frontera norte de nuestro país con Bolivia y hace 19 años que estoy en esta nación, ¿no? Hemos preparado mucha gente en el Perú y conocemos más de 100 misioneros en el mundo, sus procesos de llamado y demás, con los cuales nos encontramos de manera periódica, ¿no? Entonces, Dios no le va a defraudar. Si Dios le habló, Dios va a abrir las puertas y Dios le va a proveer todo lo necesario para llegar a ese lugar. Usted no se ponga a pensar que bueno, no tengo esto, no tengo recursos, no tengo aquello. Bueno, cuando llegue el momento, Dios tiene unas cosas. Pero lo primero es necesitamos de que la persona esté sensible al llamado y que responda al llamado. De no pensar que solamente es para un grupito, ¿no? Y si alguien es llamado en su familia, le pedimos un favor. No le aborte el llamado, no le enfríe el llamado, no le dificulte el llamado. Porque los que más problemas le crean al llamado, al hombre, a la mujer, a la familia que es llamado, son los familiares. Son los familiares que empiezan, no los quieren retener, ¿cómo te vas a ir? No voy a ver más los nietos, no esto, no el otro, bueno, tantas cosas, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces, no sea usted el tropiezo para que alguien de su familia vaya al campo misionero. Porque el Perú ha permitido por muchos años, por más de 20 años, que muchas personas vayan a trabajar a los Estados Unidos, que vayan a trabajar a Europa, que vayan a trabajar a Chile, a Argentina, a un montón de países, a Japón. Llegó una época que se operaban y se hacían los ojitos estirados para poder lograr visa en Japón, ¿no? Bueno, no de todo. Los dejaban ir para que manden unos reales, algo de dinero. Entonces, si ha sido capaz de dejar salir a su hijo, a sus parientes, hay padres que han salido, un esposo se fue a Italia y otro a Argentina y han dejado a los chicos acá con la abuela, que está muy mal hecho, ¿no? Está muy mal hecho, eso no se puede hacer. Entonces hoy, si Dios los llama, déjenlos que vayan y respondan al llamado de Dios. Porque es para con Dios, no es para hacer dinero, no es para esto, no es para el otro, pero déjenlos salir. Porque usted no puede negar lo que usted ya entregó al Señor. Si usted vino y entregó un niño acá al altar, usted reconoció que le pertenece a Dios. Ahora hay que dejarlo salir, ¿no? Entonces, sea su hijo, sea su nieto, sean sus padres, ¿no? De repente, Dios está llamando a sus padres y los hijos, no, ¿cómo te vas a ir? ¿No vas a dejar solo? Papá, ¿no? Entonces, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, he aquí, envíame a mí, ¿no? Esa es la respuesta más madura que uno tiene que tener. Después lleva un tiempo, ¿no? Y Dios lo puede llamar no solamente en un culto. Dios lo puede llamar leyendo un periódico, mirando un documental, leyendo una revista, ¿no? En cualquier lugar. Dios lo puede llamar de distintas maneras. Mi primer llamado para ir al norte de mi país lo hizo, yo estaba caminando en el centro de una ciudad del norte del país, Salta se llama, y en menos de 5 cuadras el Señor me llamó y definimos todos los detalles, en 5 cuadras. Caminando entre los ruidos, los autos, iba del centro de la ciudad a la terminal de colectivo y el Señor, yo ya estaba trabajando en el norte del país, iba 15 días al mes, iba al norte del país y 15 días al mes estaba en Córdoba, ¿no? Ya hacía un trabajo misionero part-time, digamos, ¿no? Una parte del tiempo. Y Dios me empezó a decir, quiero que te vengas al norte con tu familia. Bueno, uno le pone algunos peros, todos le ponemos peros, ¿no? Esto queda con los chicos, no tengo un auto para hacer la tarea que me pide. Bueno, le di unas 5 excusas, él me respondió en las 5. Cuando llegué a la terminal de colectivo ya había dicho, está bien señor, aquí estamos, ¿no? Y cuando llegué a casa, Raquel ya sabía que teníamos un llamado permanente, ¿no? Porque él va a trabajar con su esposa, con su esposo, ¿no? Con su hijo, ¿no? También va a trabajar con ellos. Entonces así es Dios. No nos fuimos a la semana siguiente, porque cuando llegué al pastor, a pesar que era una iglesia de perfil misionero, y como teníamos mucha responsabilidad dentro de la iglesia, tenía como 5 áreas, el pastor dijo, está bien, cuando tengan los 5 líderes que te reemplacen. Entonces fue un proceso y nos fuimos con toda la familia al norte, ¿no? Y después de estar 5 años ahí,
bueno, es un lugar que hacía 45, 48 grados, ¿no? Una linda temperatura. Usted no tiene que ir al sauna, usted tiene el sauna en su casa todos los días, ¿no? Entonces en la noche es normal que uno esté despierto varias horas por el calor que hace. No había aire acondicionado, no había nada de todo eso, y a veces para completarlo se cortaba la luz, ni ventilador, ¿no? Entonces eran lindas noches. Entonces era un buen tiempo para hablar con Dios. Yo normalmente usaba muchas horas de la noche para orar, y el Señor me empezó a decir: prepara todo para irte. Bueno, ya habíamos establecido 4 o 5 institutos bíblicos en las iglesias de la zona, teníamos un lindo trabajo de apoyo a las comunidades nativas y varias áreas, y una iglesia que pastoreábamos en el norte. Y bueno, Dios empezó a hablarnos de nuevo. Un día dijo Perú, ¿no? Cuando dije que sí, dijo Perú, y después de un tiempo dijo Trujillo, ¿no? Claro, yo hacía muchos años que había dejado ya de estudiar, tuve que ir a ver dónde existía Trujillo, ¿no? Ya como no sabía dónde era Trujillo. Bueno, no entonces, y descubrimos que Trujillo es la capital de las capitales, ¿no? Capital de la primavera, capital de la marinera, capital de la... Muy bien, entonces, después ahora nos enteramos, ¿qué capital de la primavera? Mire el clima que tenemos. Puro verso, ¿no? Aquí con poca ropa de abrigo, pues creyendo en eso, y después no era tan real la historia, ¿no? Dios va a acomodar finalmente todos los detalles. Si Dios está trabajando en tu vida, sé sensible, responde. Dios no te va a defraudar. Podemos tener testimonio de todo lo que nos dice la hermana Flor, de lo que Dios le ha permitido hacer estos años, de todo lo que Dios le ha permitido a Natalie hacer en Turquía, de todo lo que Rosario, Charito ha hecho en el África y ahora va hacia Cuba, ¿no es cierto? Y los otros misioneros que tenemos en Afganistán, que tenemos, ¿no? Como Belú, que la tenemos en África, que también es del Perú, como Carmen, que la tenemos en Estados Unidos, como Rosemary, que la tenemos en Estados Unidos. Bueno, Dios es fiel, hermano. Así que sea sensible. Si Dios lo está llamando, déjelo ir. Y el segundo grupo que trata de impedir que la gente salga, irónicamente, son hermanos de la iglesia. Irónicamente. A donde no debería existir ese argumento. Pero los hermanos dicen: ¿cómo te vas a ir? Te necesitamos. ¿Quién va a predicar como vos? ¿Quién va a enseñar como vos? Papá. Cuando usted hace eso con alguien que tiene un llamado, usted está hablando de parte de las tinieblas. Quiero ser muy claro, muy contundente. Eso no viene de Dios, eso viene de su carne, influenciado por las tinieblas. Así que no se vuelvan consejeros de las tinieblas en contra de la gente que tiene llamado. Si tiene llamado y usted tiene duda, consulte, pero es preferible cerrar la boca, porque déjelo que él sea fiel al llamado. Conocimos de un hermano de Estados Unidos que fue llamado para ir al África cuando sigue avivamiento fuerte en África, pero era un momento que la ola de conversión era de miles y miles de personas en el África. Con este evangelista Bunker, hay un evangelista, Richard Bunker, el evangelista del África, a pesar de que él es alemán. Pero él es llamado para ir al África, era un buen maestro, y Dios lo llama para ir a enseñar. Los hermanos se la ingeniaron para enfriarle y robarle el llamado a este hermano. Lo convencieron finalmente. Y se quedó. Y un día él tuvo la oportunidad de ir a un evento a donde un líder de África está hablando, y el líder dice: sí, se convierten de a miles, pero perdemos de a miles por falta de enseñanza bíblica. Y él se dio cuenta, él tenía que ir para eso. Él tenía que ir para eso. Entonces la cosecha se estaba perdiendo por falta de maestros. En África es muy común que se mezcle el cristianismo con prácticas paganas, ¿no? Como acá en muchos lados del Perú también sucede eso, ¿no? Cuando un hermano nacido de nuevo en una iglesia acá en Perú cuelga su aloe vera en el local a donde tiene, eso es del diablo. Cuando un hermano nuestro aquí riega su negocio con agua de ruda, eso es del diablo. Cuando un hermano nuestro en la iglesia en septiembre, que está cerca, quiere hacerse un baño no de florecimiento, lo que le van a florecer son los demonios. Es porque no
se ha dejado enseñar o está en un espacio que no le enseña. Esas cosas, la planta creció, pero las cosas del mundo ahogan la planta del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucho de eso en nuestra cultura, ¿no? A donde la gente ¿no? le pone la cintita roja al niño, le pasa el huevo, el cuy, dele de comer un cuy frito con un buen huevo frito, le va a hacer mejor al niño que pasarle esas cosas. Cuando usted hace eso, usted está creyendo que hay un poder mayor que el de Dios. Y ese poder no es mayor, pero es contrario a Dios y viene de las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Si lo ha hecho, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. No puede tener usted una buena comunión con Dios haciendo eso, ¿estamos? Y nuestra nación tiene graves problemas espirituales porque nuestros presidentes hacen todas esas estupideces. Uno entregó el gobierno en Cusco sacrificando una llama. Usted sabe quién es. El otro se bañaba en las guaringas, su hijo ya se fue a bañar en las guaringas. ¿Cómo quiere que ande bien nuestra nación? Ellos son los culpables de esas cosas. Pueden tomar buenas decisiones económicas, pero con una mala influencia espiritual. Toda nación tendrá problemas si hace esas cosas. Muy bien, en los pies. Que avanzó. ¿En serio? ¿Qué es ahora? Estoy en el primer punto, me quedan 5. Bueno, ¿no? Entonces, dice Isaías, está dispuesto. Aquí estoy, Señor. Usted lo puede decir con sus palabras. Está bien, Señor, no entiendo mucho. No sé qué vas a hacer conmigo. Porque Dios no lo llama a usted porque usted trome ahora. Porque usted es el mejorcito. No. Dios lo llama por lo que Él quiere hacer con usted. Cuando uno mira la llegada de los Erickson acá, que son uno de ellos inició esta iglesia, tenían 20 y pico de años estos chicos. No eran unos grandes teólogos, no eran unos grandes evangelistas, no eran grandes pastores, simplemente obediencia. Y así vino Olivio, así vino Walter, así vino el otro hermano, todos de menos de 30 años. Menos, creo que tenían 25 para allá, ¿no? Entonces, obediencia. Después con los años lo que hicieron tuvo reconocimiento. Y cuando uno mira la historia de las misiones y los misioneros a través de los últimos nomás 100 años, hay antes, pero si miramos solo los últimos 100 años, encontramos que Dios utilizó un montón de gente joven, con casi nada de preparación, pero que dijeron, ven aquí, Señor, acá estoy. Después pues, Dios le va a dar la gracia, la capacidad para que usted ministre. Y no todos van a ser predicadores de púlpito. Hay lugares a donde usted va a ir y nunca va a predicar en un púlpito. ¿No? Usted va a trabajar con la gente necesitada, en los campos de refugiados, que hay miles y miles en Europa, ¿no? Puede Dios llamarlo un campo de refugiados y estar ahí trabajando, ¿no? No va a hablar de persona a persona, ¿no? Capaz que 10 años, ¿no? Pero nunca se va a parar en un púlpito. Así que no le ponga peros al Señor y dispóngase. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, está esa iglesia de Antioquía, que es el paradigma, el modelo para esta iglesia nuestra, ¿no? Nosotros hemos dicho, queremos ser como la iglesia de Antioquía, ¿no? Eso es lo que hemos determinado hace unos 14 años atrás. Y en esta iglesia en particular, la primera iglesia de perfil netamente gentil, como nosotros, dice la Escritura, en el versículo, tiene 3 versículos, ¿no? Pero solo quiero leer lo que dice en el versículo 2, en la segunda parte, dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para que los he llamado, ¿no? Después vamos a volver a este pasaje. Entonces, es el Señor, a través del Espíritu Santo, que habla con la persona. No es el pastor, no soy yo que le digo, Flor, tenés que irte a tal lugar, ¿no? Natalie, tienes que irte a tal lugar, Rosario, tienes que ir a tal lugar. No, es el Espíritu Santo el que va a decidir eso. Es el Padre a través del Espíritu Santo que va a traer su voluntad al corazón de la persona. La iglesia, como vamos a ver como último punto, es la responsable de reconocer el llamado, avalar el llamado y cubrir a esa persona y ayudar a sustentar a esa persona, ¿no?
Entonces, los pies. Sin los que van no hay misiones. Sin los que van no hay misión. Necesitamos gente dispuesta a ir. En todas las generaciones ha sido así, ¿no? Y en esta exactamente igual. Porque no, de otra manera, si no extendemos el reino y no llegamos a todas las comunidades, a todas las etnias, dice la Escritura, cuando la Biblia habla de etnia, está hablando de naciones. Pero no está hablando de naciones Perú, Bolivia, Ecuador. Está hablando de comunidades, grupos humanos que tienen un idioma, una cultura igual, una cosmovisión igual. Por eso decimos incansablemente, por ejemplo, Perú. Somos una república con más de 60 naciones dentro de esta república. Somos una república, ¿no es cierto? Pero como nación, un país, pero dentro de ese país hay un montón de naciones que son todas nuestras comunidades amazónicas y los quechuas, los aymaras, ¿no es cierto?, que son todos completamente diferentes, ¿no? También hace falta, dice, las manos. ¿Está hablando de qué? De las ofrendas. Sin lugar a dudar, tenemos que asumir el reto, decíamos, si Dios llama a alguien dentro del seno de la iglesia, tenemos que asumir el reto de ayudarle en este desafío de ir a otro lugar, ¿no? Y la organización también tiene una responsabilidad ahí. Algunos dicen, bueno, pero Pablo hacía carpa, ¿no? ¿Cuántas carpas podrá haber hecho? Si usted lee el relato bíblico, a donde Pablo está unos días acá, los otros días allá, entonces dejó todas las carpas sin terminar este Pablo, ¿no? El argumento para no apoyar los ministerios de la iglesia, para no apoyar la iglesia local y para no apoyar a los misioneros, es solo eso. Pablo hacía carpa. Si usted lee un poco el texto, ha hecho pocas veces carpa. Esporádicamente carpas. Cuando la iglesia inmadura no lo quería sostener, tuvo que hacer eso. Pero lo normal es que dependía de la ayuda de otros para desarrollar el ministerio. Él, como Bernabé y todos los otros, dieron todo lo que tenían. Pero ese todo lo que tenía se acabó en un tiempo, ¿no? Bernabé tenía una propiedad, la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Lo dio todo para la obra, ¿no? Este hijo de consolación hizo eso, ¿no? Agarró, tenía una propiedad, la vendió y trajo todo. No diezmos, no ofrenda, trajo todo, ¿no? Y se dedicó a servir al Señor. Muy bien. Pero luego la iglesia era la que colaboraba en el sustento. Eso sucedía en las épocas de Pablo, de Bernabé, de Timoteo, de Tito, y sucede en este tiempo, ¿no? Por eso en la carta a los Filipenses, es donde que estudiamos hace poquito tiempo con la iglesia local. Si usted viene los días jueves, pudo haber escuchado algo, ¿no? Los jueves siempre estamos estudiando los libros de la Biblia. Y del versículo 10 en adelante está hablando de la importancia de la ofrenda, está hablando Pablo. Dice, en gran manera me gocé, capítulo 4 de Filipenses, versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. Esta iglesia había ayudado ya antes a Pablo, y por un tiempo no lo hizo, por eso él dice, está agradecido, se gozaba, se alegraba de que se había revivido el cuidado de él. Dice, solo que por alguna cosa no le habían hecho llegar un tiempo la ofrenda. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Pablo sabía que en el transcurso de los años, cuando escribe Filipenses, ya habían pasado unos años de ministerio, hubo épocas que tuvo abundancia, hubo épocas que lo atendieron de maravilla, y hubo épocas que no tenía nada, tenía pan duro, ¿no? Pan frío, ¿no? Hubo épocas de calabozo, hubo de todo tipo de épocas. Pero él había aprendido a contentarse en todo tiempo. Esa enseñanza es para nosotros también como cristianos. Habrá época de abundancia, habrá época de necesidad, ¿no? No pité cuando no tiene. Porque es a donde usted va a descubrir que Jehová es nuestro pastor. Él es nuestro proveedor. Claro, cuando uno tiene un buen recurso, no, bueno, Jehová es mi pastor. Pero la verdad es que uno aprende cuando no tiene recursos, ¿no? Y vuelve a insistir, ¿no? Sigue el hilo de lo que venía diciendo en el versículo 10.
Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, ¿no? Está valorando el apoyo que hacía la iglesia en sustentarlo, en apoyarlo. Y dice, y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, al comienzo del ministerio, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Al principio había pocos que lo apoyaban, después habla de otros, ¿no? Cuando uno va a la segunda carta de Corintios, puede encontrar que él habla de que recibió salario de otros, ¿no? Él usa el término salario porque usaba el ejemplo de un soldado, ¿no? Él decía, un soldado no puede ser soldado y sustentarse él solo, ¿no? Necesita ser sustentado. Por eso dice en 2 de Corintios, habla de eso. Pero quiero terminar solamente esta parte. Y dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando vienen los misioneros y piden que le apoyemos, no le apoyamos porque tenemos, pobre, ¿a dónde va a ir? ¿No? Entonces le ayudamos. No le apoyamos para que no se muera de hambre nomás. No, le apoyamos porque queremos ser parte de la extensión del reino de los cielos a donde Dios nos llama a ir. Amén. Tiene que ver con eso. Porque de repente usted dice, no, pero este está en tal lugar, no necesita, ¿para qué le voy? No le damos porque necesita o no necesita. Le damos porque queremos ser parte de la extensión del reino en España e Israel, en Turquía, en Cuba, en África. Les ofrendamos porque entendemos que tenemos una responsabilidad de ser parte de ellos. Por eso, por mucho tiempo este va a ser el único año que nos vamos a llenar teníamos un pequeño compromiso de promesa de fe. Usted puede dar sin llenar el compromiso, ¿no? Es una manera de poder ayudar a sustentar a los misioneros, decir que usted haga... El compromiso no era con nosotros, no era con el misionero, es con Dios. Dar 10 soles al mes, 20 soles al mes, lo que fuera, y darlo, eso es lo que damos en los sobres rojos, ¿no? Nosotros tenemos varias ofrendas para sustentar a los misioneros. Una es la que usted pone la ofrenda en el mundo acá. Los niños de la escuela bíblica, de todas nuestras escuelas bíblicas, levantan ofrendas para los misioneros. Son importantes esas moneditas y van creciendo maduros, sanos, nuestros niños a aprender a andar. También tenemos, ¿no es cierto?, los sobres rojos, que tiene que ver un compromiso. Uno se compromete tanto al mes, lo pone ahí, y si usted quiere que sea para este misionero, lo otro, usted pone. Y nosotros respetamos eso. Lo que usted no asigna, nosotros tenemos la libertad de asignarlo a quien consideramos más adecuado, en el tiempo que consideramos más adecuado. Pero la tesorería de la iglesia, la mejor ofrenda de esta iglesia es el día de Santa Cena, porque son santaceneros. Algunos solo vienen el día de Santa Cena, ¿veo? Entonces, históricamente, más de 10 años, la mejor ofrenda de esta iglesia es el día de Santa Cena. Y toda esa ofrenda que usted coloca es todo para la misión. Porque si nosotros le pedimos que usted dé, pero nosotros no damos nada como iglesia, ¿no? Sería un poco irónico, ¿no? Sería, ¿no?, medio hipócrita. Entonces, pero la iglesia da su mejor ofrenda del mes, la damos para las misioneras. Entonces, entre todo eso, nos permite ayudarle a irnos de campo. Claro, damos una pequeña parte comparado con lo que necesita un misionero de campo, pero le hemos podido ayudar de muchas maneras. Cuando a la misionera Elda con Silvia y estaba Ana María, ¿no? Le entraron en Lima y le robaron todas las computadoras, le pudimos comprar una computadora a cada una. Cuando a Charito le robaron la computadora en el África, le pudimos reemplazar la computadora. Cuando a Flor se le murió la computadora, ella estaba vieja, entonces le pudimos reemplazar la computadora. Gloria a Dios. A la hermana María Canilla le ayudamos a comprar el bote para trabajar en los ríos, ¿no? Ella tiene un bote que la iglesia le ayudamos con una buena cifra para el bote con el cual ella recorre la Amazonía. Bueno, lo que usted está poniendo con su monedita y demás es lo que canalizamos para ayudarles a ellos. ¿Estamos? Pero tenemos que seguir creciendo. Porque hay más misioneros aprobados, van a salir muchos más. Y queremos apoyarlos a todos con algo, ¿no? Queremos apoyarlos a todos con algo. A la mayoría le hemos apoyado con el pasaje aéreo cuando sale.
que no es una cifra pequeña, ¿no? Entonces, así lo hemos hecho con la mayoría de nuestros misioneros. Entonces, ese es el sentir de dar. Si ponemos un poco cada uno, podemos hacerlo. Mire lo que dice Pablo finalmente en esta carta, hablando de lo que es la ofrenda. Él decía, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el que había viajado, lo que enviaste. Mire lo que dice la ofrenda. Dice, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Gloria a Dios. Toma el ejemplo del sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando traían podían traer, ¿no es cierto?, un torito, podían traer un chivito, podían traer un cordero, podían traer una palomita, depende de los recursos que tenían, y entonces toma ese ejemplo, olor fragante, porque eso era quemado, y ese humo subía como un olor fragante a Dios. Compara tu ofrenda, mi ofrenda, de esa manera, ¿no? Y dice que es un sacrificio acepto, quiere decir que es aceptable delante de Dios y agradable a Dios. Y termina diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Mire, todo lo que esta iglesia logró en estos últimos, algo más de 10 años, es porque es una iglesia involucrada en la misión. Esta no es una iglesia de gente rica. Aunque algunos dicen, no, esa es una iglesia de pitucos. A ver, levante la mano los pitucos. Esta no es una iglesia. Esta es una iglesia de gente de chamba, ¿no? Nosotros tenemos un montón de gente que vende caramelos en las esquinas, ¿no?, que limpia vidrio. Algunos roban en la esquina, bueno. Tenemos un poco de todo, Tenemos de todo. Es una iglesia de gente de chamba. Y porque hemos sido fieles en el dar y involucrarnos en las misiones. Primero dimos, porque misiones, si hay una manera que uno puede simplificar misiones, es dar. Si usted quiere, ¿cuál es la manera que más lo puedo comprimir y lograr la esencia? Es dar. Primero tengo que dar obreros. Tengo que permitir que los obreros salgan, ¿no? Tengo que dar recursos para ayudarlos a sostener. Y tengo que dar ofrenda, y tengo que orar para que cubrirlos en oración. Misión es dar, ¿no? Bueno, ustedes regularmente viene mi pastor a predicar, y bueno, de esa iglesia salieron entre los papis y los hijos más de 100 personas en los últimos 20 y pico de años, ¿no? Casi 30 años. De una iglesia pequeña, ellos tienen, es la mitad que nosotros la iglesia, ¿no? Sin embargo, de esa iglesia salieron 100 personas. Y ellos aprendieron a ofrendar a los obreros, aunque nosotros le decimos al pastor, los que éramos del círculo íntimo, que éramos diáconos y todo esto, pastor, el Señor nos sacó por amor a usted, ¿no? No entendió el chiste, parece. Entonces, por amor a Él nos sacó, ¿no? Entonces, bueno, una iglesia que prácticamente sale una familia por año, ¿no? Y nosotros podemos enviar una familia por año en esta iglesia. Dice amén. Y puede decir, iremos en plural. Participativo, dispuesto, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces le decía, lo que dice acá, mi Dios pues suplirá todo lo que falta. ¿A quién? A los que habían ofrendado le está dando esta promesa a Pablo. No es para los otros, algunos agarran los versículos fuera de contexto, ¿vio? Es para aquellos que habían sido parte del sustento a través de los años de Pablo. Dice, el Señor a ustedes les suplirá lo que necesitan. Y por eso nosotros sabemos que todo lo que nos dio el Señor y demás en estos años es justamente por eso. Porque hemos estado dispuestos a invertir vida, seguimos dispuestos de la misma manera y seguir invirtiendo recursos para la obra misionera. Y si usted quiere disfrutar de los mismos beneficios, sea parte de él. Amén. Amén. Bueno, nos quedan 2 temas, ya es la hora, tenga paciencia. Hablamos de las rodillas, la oración intercesora. ¿Sabe que más importante que el dinero es la oración? Los misioneros dependemos de la oración, fundamentalmente de la oración. Claro, lo otro va a ayudar, pero si tenemos ofrendas y no tenemos oración, la cosa se complica, la cosa es mucho más difícil. Porque es problemático ir a cualquier nación de la tierra. En cualquier lugar usted puede tener problemas, ¿no? Es problemático venir a Perú, ir a una comunidad nativa de la selva, ir a cualquier lugar de Latinoamérica, a cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar hay problemas.
Por eso, en la misma carta a los Filipenses, al comienzo de la carta, dice Pablo, al escribir esta carta, 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Estaba preso, usted se acuerda que esta carta la escribe de la cárcel. Y él está confiando que en la oración de la iglesia a él lo van a liberar. Y justamente escuchamos el testimonio de cuántas cosas hace Dios en medio de graves problemas y que Dios se glorifica. En aquel tiempo, después que cayeron las torres gemelas, bueno, no cayeron, las tiraron abajo, ¿no? Los talibanes, un grupo de misioneros en Afganistán fueron tomados presos y los tenían para canjear o para extorsionar a Estados Unidos y a Europa. Como allá vino la invasión desde el norte, los ejércitos de afuera, pero con las tribus del norte de Afganistán que tampoco querían a los talibanes, entonces esto lo sacan de una cárcel que era bien difícil estar en ese lugar y los colocan en un contel para que mueran ahí. Pero la iglesia estaba orando. Y un grupo de marineros de Estados Unidos, cristianos, pidieron permiso para salir antes de bombardear Kabul, encontrar a los misioneros. Y cuando ya el combustible se le acababa en el helicóptero con que habían ido, los encontraron y los salvaron. Producto de la oración, eran cristianos estos marineros. Y se enteraron que había un grupito de misioneros ahí y dijeron, no podemos bombardear teniendo los misioneros ahí, ¿no? Entonces, hay un libro, dice Escape en Kabul, usted lo puede conseguir, lo puede leer si es lector, que habla toda la experiencia de ellos. Y uno puede decir, seguramente no volvieron más a Afganistán. No, apenas cambió la cosa, se volvieron todos años, ¿no? Tienen graves problemas con el gobierno alemán porque el gobierno alemán no quería que volvieran, ¿no? La oración es poderosa, hermano. Debemos creer en la oración, ¿no? Dice, ¿quiere dar palmas al Señor? Si vamos a Filemón, hace mucho que no lee Filemón. ¿Sabe que está Filemón? Está antes de Hebreo, ¿no? Una pequeña carta con solo 25 versículos. A veces esas cartitas pequeñas tienen mucha riqueza, ¿no? Ella no tiene excusa, la puede leer mientras desayuna, ¿no? Antes de dormirse, ¿no? De poco tiempo. Filemón 22 dice, prepárame también alojamiento, le está diciendo a la iglesia que recibe esta carta, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Le dice, le está pidiendo que ya prepare donde él se va a alojar, confiando que por la oración de ellos va a poder llegar. Y usted va a encontrar en casi todas las cartas de Pablo y de los otros apóstoles, de que todos le piden a la iglesia que ore por ellos. Usted también tiene que descansar en la oración de otros. ¿Es bueno que oremos solos por nuestras necesidades? Sí. Pero sería bueno que abra su corazón y haya otros que oren por usted. Eso es bueno. Dios le sorprenderá. Y además, pero estamos hablando de orar por los misioneros. Por eso le desafiamos semana a semana. Hay personas que vienen y dicen, pero usted, ¿por qué cada domingo pierden 10 minutos orando siempre por todo ese tema de la misión? Y porque hemos hecho un pacto y queremos ser fieles en el pacto. El que no le guste, sí, no tiene obligación de quedarse. No le vamos a decir nada para que se quede. Seguiremos orando. Y todos los ministerios saben que tienen que orar por los motivos que están en el tríptico. Y sería bueno que usted como familia también así lo haga, ¿no? Asuma el desafío y pueda, si quiere todos los días, si quiere una vez a la semana, usted sabrá cómo, pero poner ante el trono de la gracia a aquellos que por amor al nombre del Señor están en algún rincón de la tierra. Amén. Algunos de ellos están sirviendo acá. Bueno, ya vimos los pies, vimos las manos, vimos la oración y por supuesto que esto es necesario una iglesia, ¿no? Que esté involucrada en esto. Todo esto empieza y se complementa en la iglesia. Porque ¿de dónde va a salir el obrero si no es una iglesia local? Se ha ido a trabajar a Europa, mucha gente que se ha ido a trabajar a cualquier otro lugar. Después de 5, 10, 15 años, pero quisiera que me reconozcan como misionero. ¿Vos por qué te fuiste? ¿Fuiste a hacer plata? Bueno, no te puedo reconocer como misionero.
Porque para ser misionero tiene que salir enviado ¿cómo? Tiene que salir ya con eso. Yo fui director 12 años del departamento de misiones y muchas familias, tengo el hijo, tengo el nieto, tengo el sobrinito allá, ¿por qué no lo reconoce como misionero? No, va a ser plata, que se quede ahí, sea un buen miembro de una iglesia, pero no es misionero. El misionero tiene que ser reconocido y enviado en el contexto de una iglesia local. Porque así salió Pablo con Bernabé, leímos el capítulo 13 del libro de los Hechos. Quiere decir que ese es el principio. No voy porque quiero, no voy a mi manera, me sujeto a una cobertura pastoral. Claro, tenemos un departamento de misiones en cada país que coordinamos esa tarea a nivel mundial y coordinamos a dónde va, con las iglesias de ese lugar, con los ministerios de ese lugar, pero es la iglesia local donde la persona recibe el llamado, donde la persona recibe la cobertura, el sustento, ¿no es cierto? Y a donde lo recibiremos cuando vuelva. Porque si fue solo, ¿quién lo recibe de vuelta? ¿No? En vez, usted puede ver a Pablo, que cada vez que regresaba, pasaba por la iglesia de Antioquía. ¿Por qué? Porque era la iglesia que los había enviado, ¿no? Los llaneros solitarios no encajan en el modelo, ¿vio? Muy bien. Y vuelvo entonces a ese Hecho 13 que ya hemos leído, que hemos leído antes, ¿no es cierto? Y decía en el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron, ¿no? Claro, tampoco fue el otro día, ¿no? No es que terminó el culto el domingo, agarraron la mochila y salieron, ¿no? Entonces, ese es el proceso, hermano. Necesitamos gente que sea obediente para ir a donde Dios lo está llamando, que necesitamos gente que sea obediente para orar. Nadie puede decir que no puede orar. Y necesitamos gente que esté dispuesta a ofrendar, ¿no? No le estamos diciendo que usted se quede sin comer, no le estamos diciendo que usted camine a pie todo el mes. Estamos diciendo que separe algo, ¿no? Si deja de comer su anticucho de pata de pollo una vez al mes, usted puede ofrendar para eso. De repente este domingo no toma el heladito ahí en el mall, ¿no? Amén. Y ahorra. Y si juntamos todo, es de moneda a moneda como se junta, hermano. Mire, nuestra organización podríamos tener cientos de misioneros y lamentablemente tenemos menos de 10, de los cuales 3 son de acá. Amén. De todo el país tenemos menos de 10 misioneros. Claro, tenemos varios que están a punto de salir ahora, ¿no? Pero de esos 10, 3 son de esta iglesia. Porque hemos estado enseñando, desafiando, ayudándole a involucrarse. En definitiva, si usted se involucra, usted será bendecido. Amén. Amén. ¿Cree eso? Eso es lo que hemos estado viendo en la Escritura. Si usted ora, Dios responderá también a sus necesidades. Si usted ora por ellos, una oración intercesora, Dios responderá a sus necesidades. Si usted, como dijo Pablo, Dios le suplirá todo lo que usted necesita por haberme sustentado en el campo tanto tiempo, ¿no? Él no sabía ya cómo iba a terminar esto en Filipo, cuando le escribía a los filipenses cuando estaba preso, pero de la misma manera, tengamos esta actitud, ¿no? Y la Escritura dice, en Juan capítulo 4, que hay que alzar la mirada y ver que los campos están blancos para la siega. En el mundo hay más de unas 25.000 grupos humanos, de esas etnias, esas naciones pequeñas, como nuestras comunidades nativas. De esas 25.000, 15.000 están siendo impactadas por el Evangelio. Pero tenemos 10.000 en el mundo, de esos grupos, a donde están los 2.000 y pico de millones de personas no alcanzadas. Y los tenemos que alcanzar. Alguien tiene que ir a ese lugar. Dios sabe bien que si yo no hubiera estado, bueno, Dios me ha llamado todavía para estar en este lugar. Cuando estuvo todo ese proceso de migración de Medio Oriente, yo hubiera estado por ahí.
hubiera estado en Turquía y hubiera estado en esos lugares ministrando a la gente que venía desesperada, habiendo perdido todo, ¿no? Estuve acá nada más una vez de hacer bolso y irme, ¿no? Pero no tuve una palabra de Dios, y hay que tener una palabra de Dios para ello, ¿no? Entonces, hay necesidad, hermano. Cuando usted ve los noticieros, cuando usted ve la realidad de nuestra nación y del mundo, en ese lugar hace falta ir. Pregúntele, ¿yo tengo algo que ver con eso, Dios? De repente te dice, ora, ora, ¿no? Y si le dice, anda, anda, ¿no? Yo he contado varias veces acá, con esto voy terminando, el Eduardo Sosa, que estuvo aquí predicando, este misionero que perdió a su hijo después de 70 operaciones, cuando él vio que habían derribado las Torres Gemelas, justo estaba en un periodo en Argentina, de su periodo misionero. Hizo la valija y a las 24 horas estaba ahí. No sabía hablar inglés, él es médico, ¿no? No sabía hablar inglés, pero se metió en las carpas que trabajaban con la gente afectada y se quedó un mes trabajando ahí en ese lugar. Dice, mira, dice, había bomberos, había policía, había de todo, pero no había nadie ministrando las cosas del Señor. Él dio eso y sintió la confirmación de Dios. Nadie le pagó el pasaje, nadie le dio nada. Se sacó el pasaje a crédito y apareció a las 24 horas en Estados Unidos, en el lugar donde estaba todo el caos y el desastre. Las cosas son así, hermano. Hay veces que hay que ir ya, ¿no? Cuando estuvo el problema en Ecuador, un grupo de hermanos agarraron, hicieron la maleta y se fueron a Ecuador, ¿no? Cuando tuvimos el problema al sur de Lima, cuando tuvimos el terremoto, un grupo de hermanos acá hizo el bolso y se fue para allá, ¿no? Entonces hay que estar dispuesto, sensible, ¿no? Y de repente te dice, pero yo no sé hacer un bosquejo. Mire, estos días vino un grupo de Argentina que estuvo trabajando cerca de Cusco y acá en la ciudad. Uno de ellos, ¿qué hacía? Era panadero, un buen panadero, ¿no? Él todos los días hacía pan casero, hacía todo esto. Era de bendición para el grupo y para la familia que lo recibía, ¿estamos? Era solo panadero, uno puede decir solo es panadero, pero lo hacía como para el Señor, ¿no? Otros vinieron a tarraquear el templo ahí cerca de Cusco, ¿no? Vinieron a trabajar una semana a tarraquear. Quiere decir que usted puede ir con su oficio, su profesión, con su habilidad. Amén. Amén. Muy bien. ¿Quiere ponerse en pie a la iglesia?